Bien, chicos, como ya habíamos hablado al inicio de sesión, ¿qué es la crónica periodística? Vamos a decir, pues, desglosando el título, empecemos. ¿Qué es una crónica? Vamos a separar la palabra crónica. Viene del prefijo crono. ¿Qué significa el prefijo crono? Tiempo. Exactamente, tiempo. ¿Qué es el periodismo? Es una rama de las ciencias de la comunicación que tiene por objetivo informar de manera objetiva sucesos o acontecimientos dentro de un contexto local, nacional o internacional. Entonces, vamos al concepto de la crónica periodística. Es un tipo de redacción del periodismo literario que se caracteriza por relatar de manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos. Quiere decir que la narración de los hechos es cronológica. Les he puesto un ejemplo de una línea del tiempo y ustedes ya han trabajado en comunicación una línea del tiempo. Entonces, a través de nuestros saberes previos, vamos a decir lo siguiente. Una línea del tiempo tiene un inicio y tiene un final, donde tengo que resaltar hechos importantes en la vida de alguien o cuando se narra de repente la historia de un país o de una nación. Ustedes mismos pueden realizar vuestra propia línea del tiempo, que seguramente también ya lo han trabajado. Características de una crónica periodística son las siguientes. Se dirige a un público amplio. Siguiente, las crónicas están destinadas generalmente a un público numeroso interesado en conocer los eventos que se narran. Tercera característica, narra en forma detallada y secuencial un suceso determinado. Veamos aquí, chicos. Cuando hablamos de la narración detallada y secuencial de un suceso determinado, vamos a elaborar una línea del tiempo imaginaria, ¿verdad? Donde tenemos que resaltar, ¿qué cosa? Hechos importantes, pero vamos a narrar de manera secuencial, paso a paso. Y tengamos en cuenta lo que está resaltado, dice, aunque imprime visiones personales de lo que se cuenta, siempre mantiene la objetividad. Es decir, de que estas crónicas periodísticas, y es parte del trabajo que vamos a realizar en estas sesiones, nuestro punto de vista, vamos a manifestarlo en cada crónica que nosotros redactemos, pero sin salirnos de la objetividad. O sea, tenemos que ser imparciales en nuestra redacción. Muy bien. Siguiente característica. Está escrita en un lenguaje sencillo. Cuando hablamos de lenguaje sencillo, no estamos queriendo decir que si hablamos de niveles de la lengua, en una lengua subestándar. No, sino que vamos a trabajar en el mesolecto o lengua estándar. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo a un público amplio, a un público numeroso. Siguiente característica dice, abarca la diversidad de temas. Hay un montón de tipos de crónicas periodísticas. Dentro de ellas están pues las sociales, políticas, económicas, policiales, deportivas y hasta las de viajes. Siguiente característica dice, es minuciosa en su descripción. Ojo con eso otra vez. Cuando estamos hablando de detallada y secuencial, estamos hablando de minuciosa. Debe procurarse relatar sin perder detalle alguno. Está escrita por un testigo presencial. Puede ser el yo narrador en primera persona. La crónica se basa en la experiencia personal. De ahí que quien la escriba debe estar presente en los hechos y hacer investigación, trabajo de campo y observación, cuidadosa de todo lo que sucede a su alrededor. Volvemos a lo anterior diciendo de que, por ejemplo, los cronistas, ¿cómo nosotros nos enteramos de la historia política, religiosa, social de nuestros antepasados? Algunas sí se transmitieron de manera verbal, otras se transmitieron de manera escrita. Por ejemplo, ¿cómo nos enteramos de la vida diaria, de las costumbres, tradiciones de nuestros antepasados los incas? Ahí tenemos dos cronistas, Cieza de León y el Inca Garcilaso de la Vega. Los tipos de crónicas periodísticas. La clasificación de los tipos de crónicas se realiza teniendo en cuenta varios criterios.
Obviamente, esto va a depender al tema que nos toque trabajar. Si se presta más atención al contenido o al tema desarrollado, encontraremos los siguientes tipos. Crónicas sociales. Vivimos en sociedad. ¿Qué sucede a nuestro alrededor? ¿Qué sucede en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Qué sucede en el mundo? Actualmente o de repente en tiempos pasados. Crónicas deportivas. Hay una infinidad de deportes, nos podemos basar a uno de ellos si es que queremos de repente dar a conocer o manifestar de manera detallada alguno de nuestra preferencia. Crónicas políticas. Lógicamente, como su nombre lo dice, va destinado a lo que significa el mismo hecho del desarrollo de un país como Estado o nación, policiales o judiciales, y las crónicas de viajes. Desarrollamos cada una de ellas. Entonces vamos con el primero, dice crónica social. Son las que se relatan secuencialmente cómo se produjo un determinado evento. Teniendo entendido en nosotros de que qué es una noticia que responde a 5 o 6 preguntas, vamos a decir qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, a quién o a quiénes les pasó. Vamos a detallar de manera secuencial cómo se ha producido este suceso. Siguiente, la crónica policial. Cuentan detalles de sucesos relacionados a hechos delictivos y a las actuaciones de las fuerzas del orden en tales acontecimientos. Estamos hablando de las fuerzas del orden militares, policiales, de la Fuerza Aérea o la Marina de Guerra, ¿verdad? Que lógicamente están involucrados dentro de su contexto o su trabajo. La crónica política. Disculpen que de repente haya puesto esta imagen, pero es necesaria. Dice, son aquellas que se caracterizan por contar los pormenores de un suceso de relevancia para un Estado o nación, como les estaba explicando hace un rato. Lamentablemente, una tras otra nefasta decisión de los ciudadanos que han elegido a estos presidentes, que han dejado a nuestro Estado o nación de mal en peor. La crónica de viajes, que esto creo que es lo que más les va a gustar a ustedes. Son las que se cuentan de manera detallada lo que significó un viaje a un determinado lugar y la experiencia que se tuvo del mismo. Muchos de ustedes ya han hecho vuestros viajes personales, familiares o hasta de repente de intercambio, lo que hace el colegio. ¿Qué es lo que les mandan a hacer? Un escrito, ¿verdad? Entonces, puedes hacer una crónica de viajes de la experiencia que has tenido dentro de tu viaje. A esto también le llaman, por ejemplo, el itinerario que has tenido. Si tú vas a un determinado lugar, tú tienes que redactar de manera detallada a qué hora llegaste, cuántas horas fueron las horas de viaje, dónde te hospedaste, qué hiciste en el desayuno, qué tomaste en el desayuno, qué has almorzado, después del almuerzo, qué es lo que has hecho, a qué hora has dormido. Entonces, eso es el, la narración detallada y significativa del viaje que has realizado, ¿no? Crónica deportiva. Son las que se encargan de narrar cuidadosamente cómo se llevó a cabo un determinado evento deportivo. Ahí estamos viendo algunos de los deportes, de repente ustedes practican algunos de ellos también, y es lo mismo, ¿no? A los amantes del vóley, si escriben una crónica deportiva, ¿cuándo empezó el gusto por el deporte y específicamente por el que han elegido? ¿No? Si participan en alguna liga, si han tenido campeonatos, si han logrado medallas, todo eso tienen que redactar. ¿Cómo hago una crónica periodística? Sencillo. 5 pasos. Enriquecer tu lenguaje, ya habíamos dicho, el lenguaje sencillo, pero que se entienda sin utilizar la replana. Siguiente, no abusar del uso de la primera persona. O sea, si bien es cierto, tú eres el narrador testigo, no puedes estar implicándote mucho en esto. Tercero, inventar es innecesario. Tienes que, si vas a elaborar, por ejemplo, una crónica periodística de corte político o de corte policial, tienes que investigar, ¿no? Tu fuente tiene que ser confiable.
Siguiente. Encuentra un inicio potente, o sea, identifica un buen inicio, que es la clave para definir el tono de comunicación que tendrá la crónica. Como la noticia, ¿verdad? ¿Cuál es, qué es lo que llama la atención de una noticia? El titular. Frase corta que de repente no tiene verbo, pero expresa mucho. Entonces, cuando un titular llama la atención, el público espectador, el público lector va a detenerse para poder leer la noticia. Entonces, ojo con eso, tienes que investigar. Siguiente, encuentra un inicio potente eh, para identificar. El buen inicio es clave para definir el tono de la comunicación que tendrá la crónica. Y finalmente, identifica el final de tu crónica. Si es así, ya terminaste la crónica. Como cualquier texto narrativo, cuento, mito, leyenda, como ustedes han hecho un microcuento, a través de su estructura, inicio, nudo, desenlace, ustedes también tienen que saber cómo terminar una crónica periodística. Chicos, lo que les voy a pedir para esto es importante. Este tipo de texto favorece la presentación del punto de vista. La opinión y crítica del autor es considerada como una noticia ampliada. Aquí va la tarea, chicos. Tú vas a elaborar una crónica y ahí te voy a explicar con qué crónica vamos a empezar, pero en detalle te digo lo siguiente. Si vamos a trabajar una crónica de viaje, tú vas a detallar tu viaje, cuándo te fuiste, cuántos días estuviste, como ya te estaba explicando hace un rato, pero al final tú vas a dejar tu punto de vista y vas a explicar si te gustó el viaje, si no te gustó el viaje, por qué te gustó o por qué no te gustó. Aquí también vamos a trabajar el nivel crítico valorativo, que es muy importante que refuercen esta idea en ustedes. Bien, gracias. Espero que este trabajo les ayude a desarrollar vuestra capacidad de redacción en relación a las crónicas periodísticas. Muchísimas gracias.